Pues me gozo en que estemos juntos otra vez y que podamos continuar conociéndonos en la verdad que Jesús es y la verdad que el Espíritu Santo va a ministrarnos esta noche. Así que vamos a dar gracias, vamos a permitirle eh, hacer en nosotros lo que tiene en su corazón. Padre, te damos gracias porque nos amas. Todo tu corazón opera hacia nosotros en amor y tu voluntad es que abramos el corazón para que tú derrames tu amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en amor podamos comprender tu verdad, vivirla en fe y permitirte a ti manifestar tu vida en nuestro corazón hacia todo lo que nos rodea. Háblanos tu verdad esta noche. Queremos escucharte, queremos entenderte y queremos ser vivificados por ti en el nombre de Jesús. Amén. El proceso que Dios opera en nuestras vidas siempre va a cambiar el estado en que nos encontrábamos. Por ejemplo, cuando Dios pudo traernos al momento en el que estuvimos dispuestos a escuchar de su amor y recibir a Jesús. Eso fue un trabajo de Dios que pudo haber tardado años, ¿no? En atraernos con misericordia, en irnos preparando para el momento en que estaríamos listos para recibir a Jesús. Y cuando lo hicimos, todo cambió. Ya no nos quedamos donde estábamos. Pero allí no terminó el trabajo de Dios en nosotros. Es maravilloso cuando Él entra a tu corazón y, y, y te sientes con vida o experimentas la paz de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Pero ahí no termina su obra. La obra de Dios en cada una de nuestras vidas va a terminar cuando seamos idénticos a Jesús. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre va a decir, ya acabé contigo. Ahora, el asunto es que la obra de Dios solo puede ocurrir en nuestras vidas conforme nosotros lo permitimos. Entonces, todo el sistema de Dios con nosotros opera en base a invitaciones. Opera en base a movernos o instarnos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, mostrárnoslo cuando estamos dispuestos a escucharle, cuando estamos dispuestos a darle tiempo, y luego permitirnos, una vez que nosotros accedemos a escuchar a Dios, Él nos invita a vivir más de lo que Él ha preparado para nosotros. Si elegimos vivirlo, tenemos que entrar a esa vivencia. Y el entorno va a hacer lo que tiene en su corazón hacer, lo que Él sabe que sigue en la secuencia de todo lo que Él tiene planeado hacer de nuestras vidas. Y así, subsecuentemente,
vamos siendo, de acuerdo a la palabra que está en 2 Corintios 3:18, vamos siendo transformados en la misma imagen que Jesús por el Espíritu Santo. Pero el punto de introducir esta noche, como Dios me lo está dando para hablarlo a ustedes, es que tengamos clarísimo que toda interacción con Dios resulta en que tú no seas lo que eras antes de esa interacción con Dios. ¿Sí? Ahora, el anhelo de nuestro Padre es que esa interacción sea constante, que no haya nada ni nadie que pueda separarnos, que pueda distraernos de estar viviendo en comunión con Él. Entonces, para ti, para mí, entender que el que hace la obra de transformarme en la semejanza de Jesús es Dios, y que lo hace cuando yo elijo hacerle caso, darle tiempo, respetarlo, escucharlo, acceder a las invitaciones que Él me hace, pues empieza a crear un enfoque correcto de nuestra relación con Dios. Él hace, pero yo tengo que permitir y participar. Y cuando vivo lo que me corresponde vivir con Él, entonces el producto de lo que Él hace en mí es una persona que se va acercando más a la semejanza de Jesús. Bueno, ¿qué tal si aprendiésemos a vivir enfocados en permitirle a Dios hacer con nosotros lo que Él tiene preparado cada día? En muchas sesiones de varones hemos hablado del hecho de que no hay nada en nosotros que Dios desconozca, que no hay absolutamente nada con respecto a nuestra vida laboral, familiar, social, congregacional, que Él no conozca y que Él no pueda bendecir, que Él no pueda prosperar. Pero ahí está la parte personal, ¿sí? Y en esta noche vamos a considerar la importancia entonces de aprender a vivir permitiéndole a Dios hacer su obra en ti, en mí, constantemente. Miren, lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas funciona de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, la persona que ya le ha permitido a Dios establecer su corazón en la verdad de la adopción, de ser adoptado por Dios, pues ya no se ve como ajeno a Dios, ya no se ve como una persona alejada de Dios, sino que empieza a verse y a vivir y a pensar de sí mismo como hijo de Dios. Y empieza a crecer en una relación con su papá, ¿sí? A saberse hijo, y empieza a ver algo que va a crecer hasta la dimensión de Jesús, pero ya inicia algo muy diferente a la persona que no tiene eso en su vida. Entonces, esto ilustra la importancia de permitirle a Dios no solo continuar, sino abundar su trabajo en tu vida.
Pero los que hemos venido a la adopción tenemos tantas otras áreas de nuestra vida donde todavía no sabemos vivir las cosas en la naturaleza de Dios. Una de esas áreas es nuestra vida sexual. Y en el propósito de nuestro Padre, Él quiere traernos a la semejanza con Jesús en esta parte de nuestra existencia. Bueno, otra vez, recuerda que el que hace el trabajo en tu corazón es Dios. Pero no lo puede hacer sin tu permiso y no lo puede hacer sin tu participación voluntaria y consciente. No puedes decir, Padre, te doy permiso que cuando yo esté dormido, tú haz lo que quieras conmigo. Pero cuando esté yo despierto, pues ese es mi tiempo. No, así no funciona. Sí, tiene que ser cuando en tu estado consciente que tú le permitas a Dios santificarte por completo. Bueno, tu vida sexual es una área donde la promesa de ser purificado, de ser limpiado y de ser traído a la vivencia de Cristo es importantísima porque esa área de nuestras vidas ha sido un área en la que el enemigo, dentro de cuando estuvimos bajo su potestad, y espero que todos tengamos claro que antes de estar en Dios estábamos bajo la potestad del diablo. Lo dice Dios. En la escritura en Efesios dice, todo el mundo está bajo el maligno. Luego dice, nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ese era nuestro estado. Pues una de las áreas de la existencia humana que el enemigo se esfuerza por corromper, esclavizar, avergonzar y mancillar por completo es la vida sexual de las personas. Y empieza desde la infancia. Y tiene muchos acomedidos por todos lados para que la conciencia de las personas se dañe, se corrompa y nos conformemos a los moldes y a los esquemas tanto culturales como religiosos como sociales y demás que tienen que ver con esa parte de nuestra existencia. Hoy Dios pone en mi corazón que empecemos a recibir verdad sobre nuestra vida sexual. Si somos varones, es porque Dios determinó que en nuestro cuerpo físico llevásemos ese género, ¿verdad? El género masculino. Así como con las mujeres, Dios las hizo del género femenino. Y con ello se conectan toda una personalidad y una identidad. Pero tanto, hay un versículo muy importante en Colosenses donde dice, en Cristo Jesús no hay siervo ni libre, no hay griego ni judío, no hay varón ni mujer, sino que Cristo es el todo en todos. Y es importante tener eso presente al hablar de la sexualidad, porque hay tantas teorías y doctrinas y cosas
que no se ajustan a la verdad de Dios. Entonces, uno de los terrenos o las áreas de tu vida en la que cada uno de nosotros tenemos que permitirle a Dios venir a hacer su trabajo es en nuestra sexualidad. Y por sexualidad no solamente debemos entender los actos sexuales, sino el género que Él designó para nuestra existencia. No eres varón solamente cuando estás en un acto sexual. Eres varón todo el tiempo, ¿cierto? Tu género te define. Y Dios habla en su palabra por el Espíritu Santo a ambos géneros en diversas maneras. Dado que esta es una reunión de varones, nos ha llegado el momento de escuchar a Dios hablarnos de, bueno, cómo ve Él a los varones, cómo te ve a ti como varón. Y luego, en su momento, Él nos va a hablar de cómo ve a las mujeres y hacernos entender la pureza con la que Él creó y diseñó el sexo, para invitarnos a vivir esa pureza. Ahora mira, no importa cuánta corrupción hayas absorbido en tu existencia humana con relación al sexo, Dios quiere santificarte por completo. Y romper en cada uno de nuestros corazones todo lo que ha sido contaminado por las obras del enemigo. Primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice algo maravilloso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que en Jesús tenemos a un varón santo. ¿Sí? En la carta de Hebreos dice la Escritura que fue tentado y fue probado en todo, pero sin pecado. Y esa es la clave de la promesa que Dios nos hace a ti y a mí. Nos corresponde tomar una decisión muy sencilla. Voy a permitirle a Dios conformarme a la semejanza de Jesús en mi vida sexual. ¿Sí? No vamos a hablar de un montón de cosas sobre el sexo. Vamos a ir a un asunto muy, muy sencillo. Jesús es santo como varón. Y tú y yo somos llamados a santidad como varones. Y ninguno de nosotros puede presumir de decir, no, yo nunca me he contaminado con cosas sexuales. Eso no existe. Todos hemos sido dañados. Y por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Al diablo le encantaría que tú te eches la culpa de la corrupción sexual que pueda haber en tu corazón. Pero Dios no lo ve así. Él sabe de quién es esa obra en tu corazón, en tus pensamientos, en tu conducta.
y cómo ha sido tejida esa obra para que la justifiques, la excuses, o te sientas culpable, pero ni modo, eres esclavo de corrupción y ahí andamos con esas cargas encima y todas esas cosas y contaminamos a los demás y en particular a nuestra familia. El punto de esta noche es entender la obra de Dios que está dispuesta para deshacer en ti las obras del diablo y traerte a libertad y traerte a pureza y traerte a la vida de Cristo en esa área que te das cuenta que en la mayoría de las religiones es tabú, ¿no? De esto no se habla. ¿Por qué? Porque no hay poder humano para resolver o para deshacer las obras del diablo. Pero Dios tiene todo el poder. Y lo que Él anhela es que lo que Él ve en ti y en mí, que no está santificado, y siempre lo tiene clarísimo, nuestro Padre no tiene que andar descubriendo, a ver qué traes acá y a ver qué traes allá, y no me había dado cuenta de esto. Él nos ve transparentemente. Entonces, teniendo presente lo que no está santificado en mí, pues obviamente Él quiere santificarlo. Porque todo lo que en mí no opera en santidad no puede estar en comunión con Él. Y qué terrible es cuando esta área de nuestra vida es un área desconectada de comunión con Abba. Y por eso en esta noche empezamos lo que será 1, 2, 3 charlas, yo no sé, el Espíritu Santo lo sabe, pero vamos a estar hablando de nuestra vida sexual un poquito, a la luz de Cristo. ¿De acuerdo? Todo lo demás que no está en Cristo es muy sencillo. No es de Dios. Necesita santificación. El, el asunto que ocupa a nuestro Padre, que ocupa a Jesús como intercesor, porque la Escritura dice que Él intercede por nosotros de día y de noche, es que no quede en nosotros nada que nos ata, que nos subyuga, que nos domina, que nos esclaviza, que nos corrompe, que nos avergüenza, porque la idea de nuestro Padre es transformarnos en fuentes de vida eterna para la humanidad que nos rodea. Y en el libro de Santiago, la carta a Santiago, el Espíritu Santo dice, no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. ¿Te das cuenta? Entonces, si lo que Dios quiere que fluya de ti y de mí, Él anhela que sea santo y que sea puro, pues Él tiene que limpiar esa fuente entonces. Y este lugar que ha estado apartado y encerrado y a veces allí bien escondido, necesita ser traído a la luz de nuestro Padre. Y esa es una decisión personal. ¿Sí? Hay varones que viven hablando de su vida sexual con todo mundo, en corrupción. Hay varones que no hablan con nadie de su vida sexual.
también en corrupción. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es hablar con tu papá, ¿sí? Y decirle, Padre, has prometido quitar de mí toda vergüenza, toda culpa, toda contaminación, y te traigo esta área de mi vida para que tú empieces tu obra en mí que va a conformarme a la semejanza de Jesús. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Es que no venimos presumiendo saber ni qué está bien, ni qué está mal, ni qué se puede y qué no se puede. No se trata de eso. Se trata de ser hechos hijos de Dios en verdad. Y el Espíritu Santo entonces se va a encargar de mostrarte lo que en tu vida requiere arrepentimiento para que haya limpieza, mostrarte las cosas que el enemigo ha sembrado en tu pensamiento, en tu raciocinio al respecto, que son engaños diabólicos de mucho poder. Te doy un ejemplo. El machismo, ¿sí? El machismo es un engaño sexual diabólico terrible, como lo es el feminismo. Y hablaremos en más detalle conforme el Espíritu Santo lo permita, pero solamente como un ejemplo. Pues nadie conecta el machismo con un pecado sexual, pero lo es. Y para nosotros es una aberración que no debe existir. Pero tú no te, si has practicado el machismo en cualquier estilo, versión o manera, recuerda que Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el día que agarramos por ese rumbo, nos esclavizamos a eso y no tenemos poder propio para salirnos de allí. Pero nuestro Padre sí lo tiene. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, nuestra participación con Abba en este proceso de santificar nuestra vida sexual es muy sencilla. Es sencillamente abrir tu corazón. Decir, Padre, examíname. Tú ya me conoces. Muéstrame lo que quieres limpiar en mí. Y cuando Él empieza a mostrarte, humillar el corazón. Si no entiendes lo que te está mostrando, pregúntale. Padre, aclárame esto, no lo entiendo. Pero hay muchas cosas que las entendemos de inmediato cuando Él nos la muestra. Y lo que no debemos hacer es empezar a argumentar. Ahora, tu mente puede empezar a argumentar. Segunda de Corintios capítulo 10 explica que en nosotros hay fortalezas que son argumentos y altivez de espíritu que se levantan en contra del conocimiento de Dios y nos aconseja y nos instruye a someter esos pensamientos, traer esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En otras palabras, si mi cabeza agarra y empieza a alegar, mi corazón no tiene que obedecer a mi cabeza. ¿Sí? Yo puedo en mi espíritu decir, Padre, ahí está el problema. Tú resuélvelo. Yo me someto a ti. Yo elijo ser hecho como Jesús es.
Y vamos a ver entonces el poder de Dios entrar en acción en nuestra vida sexual. Otro terrible engaño del enemigo es, pues es que al cuerpo hay que darle satisfacción. Es una necesidad y bla, 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 bla. Y hay corrientes uh, académicas que te enseñan de esa manera y demás y demás y demás. Ese tipo de engaños tienen tremendo poder porque justifican la corrupción sexual. Entonces, para ti y para mí, si vamos a ser hechos conformes a Jesús, no podemos darnos permiso de argumentar en contra de Dios y de darle más peso y más cabida y más razón a argumentos que no nacieron de Dios, que nacieron del diablo, para corrompernos, para esclavizarnos, para avergonzarnos y para convertirnos en lugar de fuente de vida en dañadores de otros. En personas, ¿cuál es la palabra? Perjuiciosas, que dañamos a otros en su vida sexual. Así que, para iniciar este hermoso tema, y es un tema hermoso, es un tema bien hermoso porque hay una promesa de santificación. Y es algo que Abba quiere vivir contigo íntimamente. Así que esto es la introducción y la palabra que Dios pone en mi corazón esta noche. Vamos a escuchar comentarios. Espero que todos comenten. Solo quiero saber quién va a empezar. Yo, Cris, bueno, ya pasó. Adelante, Juan Pablo, y luego Marco. Sí, un tema padrísimo, ¿no? Que Dios pone en la mesa porque pues todos, ¿no? Como decías, hemos sido de alguna manera afectados y marcados en esa área, ¿no? Yo, en particular, yo sí fui muy afectado, ¿no? Entonces, sí, constantemente hay cuestiones, ¿no? En el pensamiento que vienen, ¿no? A querer, pues engañar, a inducir y demás. Y ahora que hace un rato, ¿no? Estaba yo caminando y de repente pues me vinieron cosas a la cabeza, ¿no? Entonces, le decía a mi papá, ¿cómo le haces esto, no? Para que ya no esté aquí en mi corazón, ¿no? Y pues, me ha estado guiando, ¿no? A decir, papá, mira, pues está esto aquí, no pertenece, yo reconozco que no pertenece a tu vida, a lo que tú eres, pues. Aquí está, no sé cómo manejarlo, ¿no? Te lo entrego y pues establece lo que es tuyo, ¿no? Lo que es puro, ¿no? Lo que es divino, ¿no? Y es en la manera en que
he estado procurando vivir estas situaciones, ¿no? Sobre todo en la mente, ¿no? Entonces, sí comentaban por ahí, Marco, que a veces tenemos que estar entregándolo, ¿no? A veces no una vez, sino las veces que sean necesarias, ¿no? Porque la insistencia de esos pensamientos, pues son a veces, no solamente una vez al día, ¿no? Sino, varias veces, ¿no? Hay veces que no están, ¿no? Y yo he aprendido a reconocer que no provienen del corazón de mi papá ni del mío, ¿no? Porque yo ya no soy esa persona, ¿no? Y es en la forma en que pues he estado pues, procurando vivir, al menos en el área de mis pensamientos, esta cuestión del ámbito sexual, ¿no? En mi vida. Y ese es el comentario que quería hacer. Gracias, Juan Pablo. En lo que has comentado, es bien importante lo que hablamos al inicio. Cuando Dios obra, cuando Dios hace su trabajo en nuestros corazones, siempre resultamos más libres, más santificados que antes que se lo permitiéramos. En otras palabras, tener clarísimo que el asunto de tu pureza, de la pureza en tu vida sexual, va a ser obra de Dios en ti. No va a ser producto de que tú hayas aprendido a esto, aquello. No, 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 no. Va a ser obra de Dios y va a ser por el poder de Dios. Y el chiste es aprender a permitírselo. Y Él no puede obrar donde no nos abrimos con Él. ¿Sí? Entonces, es precisamente cuando estamos enfrentando estos ataques o estas demandas. A veces son pensamientos, a veces son sentimientos, a veces son provocaciones, a veces son memorias, a veces son lo que sea, que quieren llevarte cautivo a la corrupción en esa área de tu vida. Allí es donde necesitamos abrirle el corazón a nuestro Padre, porque ahí se toma una decisión. Me someto para seguir siendo esclavo y seguir actuando en corrupción, o me niego a someterme a esa esclavitud y me presento a Dios para que Él me santifique. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer. Pero, repito, en el entendimiento y en la convicción de que el que va a hacer el trabajo de santificación es Dios en ti y no tú, porque cuando lo ves de otra manera, entonces de ahí nace la perspectiva, ¿cómo voy a presentar ante Dios si le estoy fallando? Esa idea de fallarle a Dios es fatal. ¿Sí? Porque eso es primero que nada, es una declaración en orgullo. Porque presume que tú o yo o alguno de nosotros podemos cambiar por nuestra propia capacidad. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Una vez esclavos de algo, si Dios no interviene y Dios no rompe esa esclavitud, no hay salida. Entonces decir, te estoy fallando, está en mi poder no fallarte, pero te estoy fallando. Y allí no le permito a Dios hacer su trabajo. Pero si yo vengo y digo, Padre, esto que está en mí, no lo acepto ya, acepto tu invitación a ser como Jesús es y me presento ante ti, vas a ver el poder de Dios actuar instantáneamente en tu espíritu y Él te va a enseñar a pararte firme en esa actitud que Él quiere desarrollar en cada uno de sus hijos. Es importantísimo para Abba desarrollar en nosotros una firmeza en fe, una firmeza en comunión. Que no seamos debiluchos, llevados de aquí para allá por lo que viene, sino que seamos firmes en fe. Y esta es una de las áreas donde vamos a aprender eso. Muy bien, gracias Juan Pablo. Marco,
ya te estamos escuchando. Sí, gracias. Este tema de la sexualidad, ha sido una reflexión en mi corazón de mucho tiempo. Es un tema precioso, como mencionas. La palabra de Dios abunda en explicarlo. Y como decías, ninguno de nosotros va a poder decir esto es como debe de ser o no, ¿verdad? Porque también los temas doctrinales han metido mucho ruido en esta área, como que una tendencia del corazón humano es a querer enseñorearse de los demás y querer decidir lo que los demás deben o no deben hacer. Y yo he rastreado esta tendencia en mí que yo pienso que está en todos antes de venir a Cristo, porque tiene su origen en este deseo de querer ser como Dios, ¿no? De querer ser como Dios y dirigir las vidas de otros, ¿no? Sin embargo, la palabra abunda y creo que cuando cada uno de nosotros llegamos con humildad delante de Dios a querer saber algo y le preguntamos, pues Él en el amor que nos tiene nos explica, ¿no? Nos explica y nos hace entender. Yo he tenido la bendición de parte de Dios de tener esta guía de su Espíritu Santo y la enseñanza que Dios me ha ido dando en este tema. Y entiendo que la sexualidad es la fuerza creativa de Dios, que es lo que Dios diseñó para poder tener pues hijos e hijas para su pueblo, ¿verdad? Y que tiene un diseño muy específico y que hay una dirección clara de parte de Dios a que es algo que podemos vivir en la pareja, por supuesto, dentro del matrimonio, dentro de una relación con una mujer. Y yo he tenido la fortuna, la bendición de parte de Dios de haber sido guiado a casarme con mi esposa. De ninguna manera es algo que yo escogí. Bueno, no, quizás no es correcto lo que estoy diciendo, pero fui llevado por los impulsos que yo tenía a tomar la decisión de establecer una relación de pareja con mi esposa y la establecimos
y ha sido algo maravilloso. Durante un tiempo yo pensé que durante mi juventud, antes de casarme, había sido una persona promiscua. Y Dios me hizo notar, me hizo ver que yo tenía una idea equivocada, porque Él me guardó y me llevó a que mi esposa fuera el único canal, el único camino que Él tenía para mí para tener relaciones sexuales. Y durante el tiempo que duró, pues fue algo maravilloso y nos permitió tener un par de hijos que son mi alegría, mi gozo, y me siento orgulloso de ellos. Y sin embargo, yo hace 21 años me enfermé de diabetes. Y quizás no todo el mundo sepa, o quizás sí, pero en el desarrollo de esta enfermedad, se van dañando muchos órganos del cuerpo porque el azúcar en la sangre va dañando, principalmente empieza con los pequeños vasos sanguíneos de diferentes áreas del cuerpo. Y en el desarrollo de la enfermedad, que viene ampliamente descrito en los libros especializados del tema, dentro de los primeros 10 años de la desarrollo de esta enfermedad, se van dañando los vasos sanguíneos del pene que dan origen a la erección. Y llega un momento en que la persona diabética no puede tener erección. Y esto genera y plantea un dilema para el Hijo de Dios. En el pasaje de Gálatas 5 del 19 al 21, vienen descritas las que son las obras de la carne. Y los primeros 4 elementos que vienen ahí tienen que ver con esta área de la sexualidad. Dice, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 4 cosas, las 2 primeras, nos hablan de que Dios diseñó la sexualidad para ser vivida en el matrimonio, en la relación de pareja. Y las últimas 2 nos hablan yo los pongo en orden inverso porque entiendo que es la génesis de estas obras, ¿no? Yo los pongo empezando por la lascivia o la lujuria. Después esto va llevando a la
inmundicia, que es la masturbación, y va desencadenando más adelante hacia la fornicación, que es el tener relaciones sexuales con diferentes personas, y con el adulterio, que es cuando una persona casada tiene relaciones fuera del matrimonio, ¿no? El asunto de esto es que todo esto, el impulso sexual y el deseo sexual está íntimamente y estrechamente ligado con la mente, según entiendo. Y es ahí donde el maravilloso trabajo de nuestro Padre, que renueva nuestro entendimiento, nos ayuda a entender cómo poder vivir esto de la mano de Dios. Y entonces yo empecé a rogarle a mi Padre que me diera la sexualidad de Cristo. No sé si a alguien alguna vez se le haya ocurrido pedirle a Dios algo como esto, ¿no? Pero yo empecé a rogarle a mi papá que me diera la sexualidad de Jesús. Y les puedo compartir que él ha tenido a bien llevarme a vivir esto. Llevarme a entender cómo esto es posible, y la verdad es que en Humanidad Transformada nuestro Padre nos ha estado dando enseñanzas preciosas acerca de cómo lidiar con muchas cosas, ¿no? De cómo lidiar con todo lo que no es divino. Y cuando algo no divino llega a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro corazón, y con sencillez y con humildad se lo ponemos en las manos y le confesamos: papá, esto que está viniendo a mí no es divino, no forma parte de la vida que tú me has dado, de la naturaleza en la que tú me has engendrado. Estoy de acuerdo en que lo quites, llévatelo, quítalo de mi corazón. Dios lo hace. Dios lo hace, y puedo yo testificarles, por la gracia de Dios, que no tengo problemas de lascivia ni de inmundicia. Y le doy muchas gracias a Dios porque puedo vivir esto y puedo vivir la vida de Jesús en esta área. Y bueno, pues es el testimonio que yo les quiero dar y lo que quiero compartir con ustedes. Gracias, Marco. Quiero mencionarles a todos ustedes que cada uno tiene la libertad de compartirnos lo que Dios pone en su corazón, y que debemos respetar, por supuesto, con mucha discreción, la vida personal de cada persona, y en particular de cada pareja y de todo lo relativo a ello. Y es preferible no mencionar particulares en cuanto a
a las vivencias personales de cada uno, pero vamos a respetar lo que Dios pone en cada corazón. Lo importante de lo que estamos escuchando a Marco decirnos es, en resumen, que Dios le ha estado santificando de lascivia, que Dios le ha dado libertad de lujuria, y que son cosas de las que no estamos necesariamente enfocando esta noche, pero todo va conectado porque la sexualidad no se limita a los actos sexuales físicos. Es muy amplio. Y cuando hablamos de Dios quiere santificar tu vida sexual, no estamos hablando nada más de tus relaciones con tu esposa, o si has tenido relaciones fuera de tu matrimonio, o eres soltero, y no estamos hablando solo de la parte física, sino de todo lo que está conectado a ti como varón, y cómo Dios quiere manifestar a Cristo en tu vida, en todo lo que se relaciona a ello. Y la invitación que Dios nos está haciendo esta noche es a determinar si queremos o no, cada uno, porque eso es algo muy personal, permitirle a Él santificar esta parte de tu existencia. Cabe decir que sin permitirle a Dios santificarnos en esta área, pues vamos a estar llenos de lo que el mundo nos ofrece, de lo que el diablo ha hecho, de lo cual hemos hablado, y que eso es inescapable. Por eso es que todo ser humano, cuando se toca el tema, pues empieza su mente y sus memorias y su raciocinio a operar dentro de lo que hay en su ser al respecto. Y por esta razón es que es tan importante la invitación que Dios nos hace, es decir, en esta área de tu vida yo quiero santificarte y quiero hacerte como Jesús es. Así que vamos a continuar escuchando lo que ustedes quieran comentar o compartir en esta noche. ¿Quién sigue? Alejandro, adelante. Pues yo entiendo que la vida sexual, las relaciones sexuales necesitan ser santificadas, ¿no? Entiendo que Dios ha creado esa área en nuestras vidas y pues es algo que Él desea que vivamos plenamente dentro del matrimonio. Lo que me cuesta un poco entender es, obviamente, si necesita ser santificado, si va a ser santificado, implica que va a ser hecho igual a Cristo. Lo que me cuesta un poco entender es cómo puede ser esa área hecha igual a Cristo, si al menos en mi mente, o sea, entiendo que la iglesia es la esposa de Cristo, pero al menos desde mi perspectiva esa no es una relación sexual, es una relación de amor, pero no una relación sexual. Entonces no entiendo cómo puede, y poniendo por ejemplo el acto sexual, ¿cómo puede ser eso hecho igual a Cristo si hasta donde yo sé, Cristo no participó de eso? Magnífica pregunta, Alejandro. Pero seguimos con este enfoque de que sexo equivale a el acto sexual. Y entramos en estos dilemas, ¿no? Y paradojas y demás. Cristo es puro. Y todo lo que en Él opera es en absoluta pureza. Entonces,
Él no tuvo una mujer, a quien llamó esposa aquí en la tierra. Él no tuvo relaciones sexuales físicas, corporales con nadie, ni de ningún otro estilo. Pero eso no quiere decir, recuerda que Cristo es el creador, ¿sí? Junto con Abba. Entonces, si alguien entiende el diseño, el propósito de nuestra vida sexual, es Cristo. ¿Sí? Y cuando somos invitados a ser hechos conformes a la imagen de Jesús, entonces vamos a ser traídos a la pureza con la que Él vive en nuestra vida sexual. La vida sexual de nuestra identidad, de nuestro género, porque eso, el que seas varón, es parte de tu vida sexual. ¿Sí? El que tengas un rol en tu familia como padre es parte de tu vida sexual. Vamos a hablar más ampliamente de estas cosas en las sesiones que siguen para que nuestro criterio y nuestro concepto vaya ampliándose para entendernos en nuestra vida sexual correctamente. Y la parte de la intimidad sexual con nuestra esposa es parte de nuestra vida sexual, no es todo. ¿Sí? No nos volvemos varones en ese momento nada más. Somos varones todo el tiempo. Entonces, Dios va a traernos a entendernos en este aspecto, en la semejanza de Jesús. Y lo que no vamos a ver a Dios hacer es traernos a un nivel corrupto de ver a Jesús en un acto sexual físico. Pero sí vamos a ver a Jesús en su trato con la iglesia. Por eso esa es la referencia que hace el Espíritu Santo cuando dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y eso incluye toda tu conducta con tu esposa. No solamente en un aspecto u otro, y allí está incluido también el coito con tu esposa en esa conducta que Cristo tiene. Así que vamos a ir entendiendo, Alejandro y todos, y es por eso dije, es muy importante y muy, muy buena pregunta, porque tenemos que permitir dos cosas: que Dios nos abra el entendimiento para vernos en nuestra sexualidad correctamente y para entender a Jesús como varón y poder entonces vivir el producto de lo que le permitamos a Dios hacer en nosotros. ¿Sí? Porque otra vez, no estamos llamados a imitar a Cristo en esto, en aquello, sino en permitirle a Dios hacernos conformes a la imagen de Cristo. Y cuando le permitimos a Dios hacerlo, vamos a vivir el producto de lo que Él haga en nosotros. Así que paciencia en que Dios nos dé las respuestas y la claridad en todo lo que queremos entender. Pero el primer paso, y siento de parte de Dios insistir en esta invitación esta noche, es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con la invitación de Dios de decirme: déjame santificar esta área de tu vida? Y eso, recuerden en Juan 17, cuando Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces, para ser santificados, tenemos que ser traídos a la verdad de Dios con respecto a toda esta área de nuestra vida. Y es la manera en que vamos a ser sacados de ignorancia, sacados de confusión, sacados de engaño y traídos a la verdad divina en este aspecto. ¿Alguien más quiere comentar? Iván. Que precisamente en lo que Dios está haciendo hincapié a través de ti, ¿no? Respecto a la redefinición de lo que sexo es, yo siento que por eso el Espíritu Santo finalmente está exponiendo este tema entre nosotros, ¿no? Porque desde allí ya venimos torcidos, ¿no? En encajonar la sexualidad específicamente en el acto íntimo, ¿no? Con una pareja. Entonces, se me hace muy interesante. Me gustó una cosa que dijo Marco, que los que nos hemos acercado a algún tipo de culto religioso o espiritualoide, pues siempre nos enmarcan qué hacer, qué no hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, esto sí se vale, esto no se vale. Haz esto y deja de hacer lo otro, ¿no? Y al final, pues eso es lo que es la religión, ¿no? Eso es lo que la samaritana le fue a preguntar a Jesús, ¿no? A ver, aquí cómo se le hace, qué tengo que hacer y en dónde. Porque, pues yo estoy confundida, aquí me han dicho que se tiene que hacer esto en tal lugar, y acá me han dicho que se tiene que hacer lo otro en aquel lugar. ¿Tú cómo dices, no? Y Jesús dijo, pues ni de aquí ni de allá, es en el espíritu, ¿no? Y eso me parece fabuloso porque eso, la respuesta de Jesús nos trae a libertad, que es precisamente en donde el terreno, pues, que no nos conocemos necesariamente, a pesar de que Dios ya nos hizo así, ¿no? Libres, salvos, perfectos como Él lo es. Entonces, pues yo me ha tocado escuchar así de un montón de cosas al respecto, ¿no? Donde en mi propio caminar, vamos, en mi vida como individuo, me cansé, ¿no? De hacer caso aquí, hacer caso de ahí, no mejor aquí, no mejor así, ¿no? Y llegó un punto que pues, últimamente, ¿no? Pues, voy a vivir como creo que esto debe ser. Y bueno, descubrí que tampoco era así, ¿no? Y poco a poco ha ido cambiando también esa percepción, que al final de cuentas es corrupción. Pero finalmente quiero concluir bajo la idea de que precisamente una de las cualidades de reunirnos aquí juntos ha sido esa, ¿no? Que esta no es una reunión en donde se nos ha dicho qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y en dónde se tiene que hacer y de qué manera. En todos los puntos que el Espíritu Santo nos ha llevado, ¿no? Sino que la revelación ha venido a nosotros, sino que más bien el enfoque precisamente ha sido de clarificar conceptos corruptos que traemos en base a un montón de cosas y que yo lo puedo resumir que se nos ha quitado el cochambre de, pues aquí no meto a Dios, ¿no? Y en mi propia experiencia he aprendido que, ¿cómo no? Aquí se mete a Dios también. Pues y Él está en todo, ¿no? Y para mí ha sido maravilloso el poder recibir esa confianza, ¿no? De acercarme al trono de la gracia y decir, oye, pues aquí, no me acuerdo si es Romanos 6 o Romanos 8, pero tú dijiste que vas a glorificar mi cuerpo mortal. Entonces, pues si lo vas a hacer, pues creo que es un buen momento hacerlo ahorita, ¿no? Y he descubierto eso, ¿no? Que ha sido el encontrar la confianza y la claridad de acercarme a Dios así. Y bueno, pues que he escuchado de otros hermanos, ¿no? Que también han comentado eso, ¿no? Pues yo no me quería acercar a la reunión de varones porque pues ya sabemos, ¿no? De qué se tratan las reuniones de varones en los lugares donde hemos estado.
Pero esta reunión se identifica precisamente por eso, ¿no? Aprender a escuchar a Abba en todo. Y el poder clarificar lo que la palabra sexo o sexualidad es para Dios, a mí se me hace maravilloso. Me hubiera encantado poderlo oír desde los 5 años, desde los 7 años, pero bueno, está bienvenido para mí y abro mi espíritu pues para que Dios me hable y espero que todos podamos coincidir en eso, que nos hable, que nos clarifique, que nos enseñe, ¿no? Su versión, que es la única verdad, ¿no? Fuera de ahí, bueno, pues creo que todo se torna en confusión, ¿no? Y bueno, ese es pues lo que pienso al respecto y lo que estoy recibiendo aquí con ustedes, ¿no? Gracias, Iván. Gracias. Mis hermanos, ¿qué tal si damos un paso en nuestra relación con nuestro papá? Lo típico en la relación con un padre humano es que los padres y los hijos varones casi nunca hablan de este tema, ¿no? Y si lo hablan, algunos lo hablan en total corrupción y otros lo hablan, pero siempre hay una división y una cohibición, es lo típico en estas relaciones de padres a hijos. El paso a dar es a recibir a tu Padre, Dios, en esta área de tu vida. Y a decir, enséñame tu verdad con respecto a mi sexualidad. Gracias por hacerme varón. ¿Sí? Y empezar una jornada que va a ser gloriosa, porque nuestro Padre camina en gloria y Él todo lo hace bien, lo hace correcto. Y todos nosotros, por ejemplo, la pregunta de Alejandro, dice, esto no lo puedo concebir. Bueno, pues esto es importante, vivirlo con Abba, Alejandro, ¿verdad? Porque Él es quien va a instruir a su hijo Alejandro y decirle, mira, hijo, las cosas son así. Y así con cada uno de nosotros. Nuestro papá no quiere hijos ciegos, ignorantes, cohibidos, en vergüenza, mucho menos en corrupción. Pero eso no quiere decir que Él nos rechaza porque traigamos esas cosas. Él se ve como el responsable de transformar en nosotros esas cosas. Y por eso la importancia de aceptarle en esta área de nuestra vida, para que Él pueda hacer lo que Él sabe hacer. Y sí, definitivamente es muy importante que la verdad divina pueda ser dada a los niños pequeños, que puedan crecer sabiéndose creación de Dios, que puedan los niños aprender a recibir la adopción y que puedan vivir la verdad de su sexualidad desde la infancia y no ser contaminados y arrastrados y corrompidos por el enemigo en esa área de su vida. Pero dime tú, ¿quién se los impide? ¿O quién se los facilita? Pues si tú y yo como adultos no vivimos esta área de nuestra vida con Dios, no se la podemos facilitar a nuestros hijos. ¿Sí? Es así de sencillo. Y al no podérselas facilitar, se los impedimos. Entonces, donde quiera que estemos en nuestro andar con Dios, algunos ya caminamos con Dios un poco en esta área,
Para algunos esta va a ser un parteaguas, ¿no? Espérate, esto nunca lo había pensado así, pero hoy el Espíritu Santo me invita, me habla. La decisión es importantísima, es de veras de mucha consecuencia. Y yo quiero invitarles, si no hay alguien más que quiera comentar algo, compartirnos algo, pues invitarles a orar y a dar este paso. Sí, a decirle a Abba, enséñame a vivir mi sexualidad contigo. Abro esa área de mi vida para ti. ¿Qué les parece? Padre, primero que nada te damos gracias porque antes que nosotros nos imaginemos algo, tú ya conoces lo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras conductas, nuestros pensamientos, en nuestro pasado y presente. Y a pesar de todas las cosas, resolviste amarnos con amor eterno. Y nos has atraído a ti, nos has invitado a la adopción de hijos. Pero esta adopción incluye el ser transformados completamente y ser hechos conformes a la semejanza de Jesús. Y aquí está esta área de nuestra vida, nuestra sexualidad, en la que todavía no conocemos a Jesús cuál debe de ser. Y venimos a ti para decirte, Padre, gracias por adoptarnos, gracias por hacerme varón, y invito a mis hermanos a que reciban el hecho de que tú les hiciste varones. Y ahora enséñanos, santifícanos en tu verdad. Háblanos tu palabra en esta área. Y permite que conforme tú hables, los engaños sean destruidos, las esclavitudes sean deshechas, la corrupción sea limpiada, erradicada de nuestra vida, y todo pecado cometido venga al arrepentimiento en el cual recibimos perdón y limpieza. Gracias, Padre, porque nos has hecho promesas enormes que incluyen la santificación de esta área, de este aspecto tan importante de nuestra existencia, de nuestra persona, de nuestra identidad. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Abba quiere que tu conciencia esté absolutamente limpia. Y para eso Jesús dio su vida y pagó todos tus pecados, los míos y los de todo el mundo. Entonces asegúrate que si el Espíritu Santo pone su dedo, señala cosas en tu pasado, en tu presente, que están fuera de Dios, sencillamente no es para condenarte, es para invitarte a que entregues eso y le permitas aplicar la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Y toda área de confusión y que necesita respuestas, Abba se va a encargar de irte haciendo entender. Algunas de esas cosas las va a contestar en estas sesiones, otras te las va a contestar a ti directamente, porque Él se interesa en ti. ¿Sí? Él quiere que tú disfrutes su vida y su existencia, y por lo tanto esta parte de nuestras vidas no puede quedar como un apéndice ahí guardado, ¿no? Eso no, eso sí. Eso tiene que ser parte del paquete integral de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, gracias por conectarse, por compartir, por participar. Vamos a continuar.
siendo hechos hijos en la semejanza de Jesús. Les vemos la próxima semana.